nuevamente desde León, Guanajuato, Granados y sus problemas. Vamos a hacer un problema sencillo, pero de esos que ponen normalmente de porcentajes y variaciones de proporciones. Dice, se tiene un embobinado de espiras circulares con cierto número de espiras N subíndice 1 y con radio R subíndice 1, trabajando con una corriente I subíndice 1, las cuales generan un campo magnético B subíndice 1. Calcular el factor K por el que se multiplica B subíndice 1 para un segundo embobinado. Cuando aumenta el número de espiras un 15%, la corriente se reduce en un 35% y el radio se reduce en un 60%. Entonces tenemos que encontrar un factor K que multiplique el campo magnético generado en el embobinado número 1 y eso me va a dar el campo magnético generado en el embobinado 2. Depende de varios factores que se están modificando. No me habla de la permeabilidad magnética, entonces vamos a suponer que no hay ningún núcleo o que el núcleo que se está manejando del material ferromagnético es el mismo para ambos conjuntos de espiras. Y entonces, si yo planteo el campo magnético para el embobinado número 1, tendría que poner subíndices de N1, corriente 1 y radio 1. Mu0 así se queda. Para el embobinado 2, su campo magnético depende de esa misma permeabilidad, pero del número 2, del número de espiras N subíndice 2, de la corriente I subíndice 2, y de 2 veces el radio que tenga estas nuevas espiras. Entonces lo que vamos a hacer es plantear una relación de proporción, como normalmente lo hago yo, B1 entre B2. Sería lo mismo que si en algún momento yo despejo alguna constante, por ejemplo mu0, que es la misma para ambos. Podría despejar mu0 e igual a mu0 del 1 y del 2, igual llegar a la misma relación precisamente que estoy haciendo ahorita, pero esta es más rápida. Entonces en el numerador voy a poner la fórmula que corresponde al embobinado 1, que es mu0, n1 y 1 entre 2 veces r1. Luego, para el embobinado 2 vuelve a aparecer mu0, pero es N2 y subíndice 2 entre 2 veces R2. Vamos a tener una pequeña ventaja, que es que al aplicar la ley de la herradura extremos por extremos, medios por medios, este 2 y este 2 se van a simplificar, mu0 y mu0 se simplifican, y entonces queda una relación N1 y 1 R2, que son los extremos, entre N2 y 2 y R1. Entonces no necesariamente debo de tener valores numéricos, pero me están dando las proporciones. Vamos con las primeras proporciones. Vamos a ver, cuando encuentre esta relación, cuando vale, ese va a ser el factor K que va a multiplicar aquí yo puse, déjenme ver, sí, puse el caso 1 entre el caso 2. Normalmente pongo el caso 2 entre el caso 1, pero no hay problema, o llego a lo mismo. Entonces vamos a ver lo que pasa, que cómo aumenta. Dice, aumenta el número de espiras un 15%. Significa que N2, al aumentar el 15% es 115%. 115 entre 100 es 1.15. No voy a manejar fracciones para hacerlo más rápido. Entonces, el número de espiras 2 es 1.15 veces el número de espiras 1. Hay quienes ponen N2 más 0.15, pues no se puede, porque N2 es número de espiras y no está sumando cantidades de espiras. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay quienes ponen aquí N2 más 0.15, sí. Eso lo he visto muchas veces, no, eso está prohibido, eso no se vale. Y lo vemos de una manera más evidente, precisamente, por ejemplo, una corriente. ¿Qué me dice de la corriente 2? La corriente se reduce en un 35%. Le vamos a quitar el 35%, se reduce en, no a hasta 1, se reduce en un 35%. Hay que quitarle el 35%, ¿cuánto me queda? El 65%, o sea, 0.65 veces la corriente I1. Y entonces aquí es donde muchos ponen 0.65 y luego menos I1, o más bien I1 menos 0.65. Pues I1 estaría en amperes y 0.65 no tiene unidades, tienen que multiplicar precisamente por la variable. Luego, ¿qué pasa con el número de espiras? Ya está el número de espiras, ya está la corriente, pero me dice que el radio se reduce en un 60%. Entonces, el radio 2, le vamos a quitar el 60%, en un 60%, no a un. Si dice a un 60%, ese es el valor final, 0.6. Pero le quitamos el 60%, entonces queda el 40%, o sea, queda 0.4 veces
R1. Hay que tener cuidado en estas proporciones porque muchos alumnos se han equivocado y no saben manejar los porcentajes y no saben distinguir la diferencia en la preposición en o en la proposición a. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, entonces ya tengo esas proporciones, esas las voy a sustituir aquí. Entonces B1 entre B2, ¿cómo va a quedar? N1 así se queda y 1 así se queda, pero R2 no tengo función de R1 por 0.4 veces R1. Entre N2, ¿cuánto es N2? 1.15 veces N2. Aquí era 1.15 veces N1 porque está aumentando la cantidad de espiras del primer enbobinado. Entonces aquí era N1, estaba mal ahí. Luego multiplico por la corriente I2, 0.65 veces I1. Y lo multiplico por R1, que así se queda. Y entonces esto me permite identificar que las variables se van a simplificar. Número de espiras N1 se va, corriente I1 se va y R1 se va. Y entonces puedo manejar fracciones, a mí me gustan las fracciones, pero en este caso lo dejé en forma decimal porque a algunos se les complica. Entonces, 0.4 entre 1.15 por 0.65. Eso me da 0.535. No es exacto, 0.535. Y esto es B1 igual a 0.535. B2 lo quitamos del denominador, entonces multiplicamos. Pero a mí me pide B2 despejado, el campo magnético 2, entonces ahora sería el recíproco de 0.575, es B1 entre 0.535. Entonces a esto le aplicamos el recíproco y esto me da 1.869, prácticamente 1.87. 1.87 veces el campo magnético 1. Y entonces ese factor que multiplica B1 es el valor de K. K es igual a 1.87. Aproximadamente. Redondeando. Ya está, ese es el resultado de este ejercicio. Espero que hayan captado la idea. No necesito divagar mucho en la forma de resolver. Simplemente encuentro una relación de proporción poniendo en el numerador la fórmula de uno y en el denominador la fórmula del otro. ¡Hasta luego!